Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno, por supuesto, el análisis de la renuncia de González Daer, y para ello ya está con nosotros el senador Sergio Godoy del Partido Colorado y de Honor Colorado. El segundo tema, el segundo bloque, vamos a hacer un análisis acerca de la situación de la salud en Paraguay. ¿Cómo encuentra la salud el nuevo ministro Julio Mazzoleni? Hay muchos temas que preguntarle. La falta de reactivos para los enfermos de cáncer, la falta de reactivos también para la influenza, justo en esta época. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? De eso vamos a hablar, entre otras cosas, con el ministro de Salud. Y el último bloque acerca de un tema muy importante para el futuro del país. Tiene que ver con la educación y nos referimos a la educación dual. Para ello, hoy van a estar como invitadas la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, y Constanza Correa, que es una experta peruana del Instituto Federal de Formación Profesional en Alemania. Está trabajando con los paraguayos, sobre todo con el sector empresarial, desde hace 4 o 5 años aproximadamente, y con ella vamos a hablar acerca de qué es la educación dual, por qué puede ser importante para nuestro país, sobre todo para que los jóvenes tengan trabajo seguro apenas terminen el colegio. Después de la pausa ya estamos con el doctor Sergio Godoy. Buenas noches, senador Sergio Godoy, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, a vos y la audiencia. Gracias por venir. ¿Está más tranquilo ya? Sí, más tranquilo. Hay un desenlace, creo que a esta altura ya por todos conocido. Y bueno, y esperando la sesión de mañana para ver cómo se termina esto. Usted salió un poco del esquema de Honor Colorado al manifestar ayer, y al igual que Enrique Riera también, al manifestar ambos, que estaban a favor del iniciar el juicio político, en todo caso, a Óscar González Daer, por los nuevos hechos presentados. Eso rompe un poco el molde de ese aglutinamiento aún tan fuerte que tienen los políticos en los movimientos. ¿Cómo se sintió cuando tuvo que sentar y dar su posición en el grupo? Y mira, Carlos, yo claramente le dije, varias veces conversamos, le dije, seguramente van a haber cuestiones que vamos a poder compartir y vamos a poder llevar juntos y vamos a coincidir de entrada y otras que no. Yo le dije, hay cosas que yo no puedo transigir, que para mí son cuestiones personales que yo ya tengo asumidas, que tengo que defender. Y bueno, y cuando se den, yo estoy hablando en general, cuando se den esas voy a plantear, ¿verdad? Y esta fue una circunstancia, yo veía que se presentaron estos hechos nuevos, que había digamos, un proceso de acusación que se estaba llevando a cabo y veía que se venía, ¿verdad? Entonces, en base a eso, precipité también y comenté esto con cada uno en separado, y luego en esa reunión del martes, tuvimos una reunión porque los martes estamos acostumbrados a almorzar y a tratar los diversos temas. Y bueno, y ahí ¿En el movimiento? Claro, con la bancada del movimiento. Y ahí fui, estaba el senador González Daer. Y una situación, la verdad, porque una cosa es por ahí juzgar a uno que está enfrente y que uno no tiene mucho contacto, y otra cosa con alguien con que uno tiene contacto y no somos la hinchada Olimpia, somos 6, 7, somos pocos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tuve eso, él me consultó, que justamente creo que contigo habría hablado primeramente, me dijo si era cierto eso que él habría escuchado, y le dije que sí. Preguntó si le iba a acompañar, si podía rever, y le dije que no. Le dije claramente, yo soy amigo de gente de su familia, ¿verdad? Le conozco a sus hijas, a sus hijos, a sus sobrinos, creo que como nadie, ¿verdad? A sus sobrinos, a su señora, a todos le conozco, pero le dije, Óscar, esto no es una cuestión que va por ahí, ¿verdad? Esto es una cuestión que hoy nos toca, son hechos que yo entiendo graves, son hechos nuevos, que también es importante, ¿verdad? Porque él ya tuvo un juzgamiento anterior. Y bueno, y ahí quedamos, luego almorzamos y siguió la situación, digamos, de gozo. Y bueno, ahí también surgió otra vez la conversación al respecto con los demás miembros. Y ahí le dije que esa era mi posición, que para mí lo más fácil hubiese sido no asistir, ser
Aparte de enfermo, qué sé yo, que estoy ocupado, tengo reuniones, pues yo no quiero ser cobarde. Yo puedo estar equivocado en una posición, pues yo quiero sostener mi posición. Y si hay un afectado, quiero mirarle a los ojos y decirle. Y bueno, y ante eso él me dijo, la verdad que agradezco que me diga de esta forma y que hayas venido a explicarme. Y así fue, ¿verdad? Yo me quedé en esa reunión no mucho, o sea, terminé de almorzar y a las 2:30 salí. Y luego ya hoy me levanté con 20.000 llamadas y dije, ¿qué pasó? Vi un tuit de Javier Zacarías donde explicaba, yo hasta las 2:30 fue lo que a mí me tocó vivir, luego ya me enteré a través de ustedes todo el desenlace. Y bueno, y hoy estamos acá. ¿Y a qué hora cambió toda la situación? ¿A qué hora le dijeron al senador González Daer, bueno, hasta acá llegamos a una compañía? No sé, Carlos, porque yo estuve hasta las 2:30. Después, algunas noticias que vi, dice que otros senadores comentaron que ellos continuaron todo, inclusive hasta la noche, pero yo no sé a qué hora se dio ese desenlace porque no estuve. El expresidente Cartes estaba enterado de todo. ¿Él participó también de la reunión? No, yo te digo lo que es mi parte. Yo cuando veía que se iba a precipitar, que iba a haber un desenlace así, el lunes me fui y le comenté a él mi posición. Claramente yo digo, yo no estoy como senador por un clamor popular, ni que la gente me pidió en anda. Fue una decisión del expresidente Cartes, entonces claro que tenía que comentarle a él cuál era mi posición al respecto y eso hice. ¿Se discutió alguna vez en el movimiento por qué se lo incluyó de nuevo en la lista? Con todo lo que ya había pasado. Mira, Carlos, ahí justamente rememorando mi parte, yo siempre quiero hablar de mi parte porque también soy un actor nuevo, por decirlo así, que no tengo, puedo sí tener palabra, pero no por ahí gran poder de decisión. Entonces yo aquella vez que se dieron los hechos de la primera circunstancia, inclusive tuve una conversación en Buruycharoga, me acuerdo en aquel entonces, con los medios de prensa, y ahí claramente dije mi postura, ¿verdad? Y le dije que para mí ese tipo de situaciones no se podía tolerar y que no podía seguir, ¿verdad? Y no podía estar. Y ahí un colega tuyo me preguntó, ¿cómo vos estás con Cartes? Y yo le dije, mira, esa es mi posición, yo hasta hoy día, por más que digan que... yo siempre repito y hasta a veces me tiene, por así decir, trato de aclarar mi posición, que dicen, no, el patrón que lleva todo por delante, el que atropella la Constitución, y nosotros todos somos unos soldaditos ciegos que nos vamos y cumplimos más sus órdenes, ¿verdad? Pero lo que yo diga por ahí no puede ser tan relevante sino nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces yo sigo con él, sigo al lado, hoy estuve otra vez con él, almorcé, y él respeta mi posición, ¿verdad? ¿Y qué te dijo cuando le explicaste eso el lunes? ¿Qué te dijo el presidente? Yo le expliqué en los términos que le hablaba a usted, yo le dije, presidente, viene un desenlace en este modo, tal cosa, yo creo que ante estos hechos nuevos, yo al menos vos sabes que tengo una posición, mi posición es clara y busco la no injerencia política en el Poder Judicial, ¿verdad? Y esto está muy metido con eso. Entonces, por decirlo así, yo quiero que sea mi bandera porque creo que es el salto de calidad que le falta a nuestra democracia, a nuestro país, separar y, digamos, desprender eso. Y los hechos me están demostrando, o sea, claramente sí, hay acá un escenario que es ligado al senador Oscar González Daer, directamente, lo que está pasando con él, con su familia, con sus bienes, con sus cosas. Pero si vos ves en paralelo cuántas decisiones que no atañen a él se están dando, es porque hay... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver, ilustrarle a la gente, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Hay varios detalles, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, voy a tocar el relevante, que te demuestra que esa atadura que había del Poder Judicial, del sistema de justicia, no solamente al poder político, se está liberando. El caso del ex fiscal general del Estado, un caso claro, y es ex fiscal general del Estado, hace 3 meses o 2 meses, por ahí era impensado, ¿verdad? Entonces se van precipitando hechos que nosotros tenemos que saber. ¿Quién le quitó el apoyo al fiscal general, al ex fiscal general? No sé. ¿Para que esto ocurriera? No sé, Carlos, esa yo creo que es una respuesta que tienen que dar los actores involucrados en eso. Yo siempre trato de hablar de lo que a mí me consta y yo sé. ¿Y cómo se puede acelerar aún más el proceso de desprendimiento del sistema de justicia de la clase política? Mira, yo tuve una propuesta que me dijeron que no era atinada, bueno, tuve una propuesta justamente de no nombrar representantes políticos en los órganos
elección de magistrados y el juzgamiento de magistrados, como un proceso. Me dijeron, mira, no es el camino, pues la Constitución dice, bueno, pues yo le decía, vamos a hacer un gesto político. ¿Cuántas cosas hay que se dejan, digamos, se postergan en base a algo generalmente malo? Sí. Vamos a hacer algo bueno. Pero bueno, perdí la votación y así es esto. Ahora, muchas veces uno tiene una intención, pero Bueno, no. pero también hay una cosa que tenemos que acordar, es decir, la clase política puede estar presente donde quiera, pero si yo soy idóneo, si yo soy honesto, yo no le debo favor a la clase política. Y si me nombran por mi currículum y por mi idoneidad y mi capacidad, yo no le debo ningún favor a nadie. Claro. El que se sienta el que sienta que debe un favor porque le nombran para un cargo, es porque sabe perfectamente que no está capacitado y que no es el mejor para el cargo, y por eso se presta a las jugarretas de la clase política. En gran parte tenés razón, pero no se aplica en la general de los casos. Yo creo que la gente que se siente con esa fuerza, con el convencimiento de su capacidad, es minoría, ¿verdad? Y ahora está cambiando. ¿Por qué es minoría? Porque el sistema le comprime. Para entrar en terna, que llamar a tal, que habla con tal, que no sé qué cuánto. Luego, para ser electo. Es así, para entrar en la terna. Sí. Uno tiene que estar negociando. Yo te digo el sistema de antes, ¿verdad? Ahora yo creo que está cambiando, esa institucionalización mucho, hizo también un trabajo más transparente, sobre todo el trabajo de Enrique Riera cuando estuvo ahí acompañado por su equipo. Se trató de establecer ciertos parámetros. Terminó con una terna colorada otra vez. Ciertos parámetros, sí, cierto, ¿verdad? Entonces, para mí la tendencia y lo que tenemos que buscar es el desprendimiento de ese poder político sobre el Poder Judicial, ¿verdad? El Poder Judicial tiene otro funcionamiento, el Poder Judicial está para contener el humor, la mayoría y todo, para proteger la Constitución y las leyes, tiene otro sistema, ¿verdad? Entonces, tiene sí un problema que es mundial, no es nuestro, que tarde o temprano te salen y te dicen, bueno, pero ¿cuál es la base mayoritaria de esta gente? ¿Cómo ellos van a estar decidiendo el futuro de temas cruciales para nuestra democracia si no fueron electos popularmente? Y justamente eso es lo que tenemos que instalar, que ellos no están para hacer el caso al humor de la gente, ellos están en caso para hacer respetar la Constitución, que tiene que regir mucho más allá de un humor, digamos, momentáneo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sigue esto ahora? ¿Mañana qué pasa? Y está la renuncia presente. Porque hay dos posiciones. Una de hacer el juicio político para la pérdida de investidura y otra aceptar la renuncia. Automáticamente terminar con el tema. Sí. ¿Cuál sería, cómo está orientada el voto en este momento? Mira, Carlos, hay muchas cosas que uno dice, bueno, yo voy a hacer en tal sentido y se va y resulta el escenario totalmente diverso. Yo no sé bien cómo están los votos, cuánto hay para tal cosa. Lo que yo sé es que hay una renuncia hecha, que para mí el escenario más rápido, menos traumático, todo es aceptar la renuncia, que termine de una vez y que se vaya. El otro es un procedimiento, hay que cumplir la ley. Dice, dentro de 8 días hay que escuchar al acusado, o sea, hay que convocar al acusado, ponerle que vaya o no vaya. Pero hay que respetar un plazo y luego hay que fijar otro plazo para que se constituya el Senado en tribunal y dicte la sentencia. O sea, vamos a quedar sometidos, cierto, se puede apurar también esos plazos, se puede apurar, pero va a quedar sometido a un plazo X, una cuestión tan importante que está trabando en el Senado muchos de otros proyectos, ¿verdad? Porque yo le decía, creo que te comenté también, veía yo con preocupación que, sesgado por el tema Óscar González Dar, muchas de las cosas se hacía contra él. Y se iba todo ahí. Y decía, bueno, y como repito, si hay un hecho tan grave como lo que se le imputan a él o los que vengan a otro, van a ver los votos. ¿Quién es lo que se va a parar a atajar, como yo digo, el raudal, si viene, si son temas que nos pueden ser defendibles? O sea, ¿para qué cambiar las reglas de juego? ¿Para qué hacer? Pero es mi posición. Hoy tratamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales justamente el tema de la ley de pérdida de investiduras y cosas. Sí. Yo sostuve mi posición, pero creo que hay una corriente que está para otro lado. Está para otro lado. Y eso es lo que se va a aplicar. ¿Ya se aprobó? Ya vi que se aprobó de diputado. Yo le dije, bueno, más allá del costo, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que sostener. Y yo les digo a ustedes, porque son mis colegas, lo que dije a la prensa. Esta es mi posición. Yo creo que esto es un juicio político a un legislador y como tal tiene que ser tratado con la misma mayoría que el juicio político a cualquier otra autoridad. Inclusive a un ministro que está puesto por un decretazo del Poder Ejecutivo, se necesita una mayoría calificada y para un legislador vamos a estar sometidos a un revanchismo y a un humor político.
Bueno, pero es lo que la mayoría decidió. Seguramente mañana se va a decidir eso y van a hacer las nuevas reglas. Exactamente. Se va a volver a la regla anterior. Se van a volver a las reglas. las reglas anteriores. Pero, y que curiosamente y paradójicamente, Carlos y teleaudiencia, no se dio, pero en el caso anterior, que fue la primera vez que se votó por una pérdida de investidura, hubo 32 votos. O sea, no se requirió tampoco eso. O sea, Ahora, hablando de humores, se habló en algún momento, se hablaron de traiciones de parte de Colorado Ñetete, del presidente respecto de Honor Colorado y más concretamente del expresidente Cartes. Y a partir de allí se habla de un revanchismo y de humores, como usted está diciendo, senador. ¿Hay esa tendencia a desaprobar todos los proyectos del Ejecutivo como una cuestión de revanchismo porque Marito no bajó una línea para permitir el juramento de Horacio Cartes en el Senado? yo te puedo hablar en lo que a mí respecta. En lo que a mí respecta, yo claramente sentí la ingratitud y la traición, ¿verdad? Y como siempre digo, no hace falta acá hacerme el superpoderoso ni nada. Claro que duele. A una persona que le utilizaron como le utilizaron, hicieron campaña con él, los hechos que le imputan ya se sabían antes de la campaña. Ya le hubiesen dicho antes, correte de un lado porque vos no podés ser senador, no te queremos. No, le usaron para toda la campaña tiempo y recursos. ¿Cuántos recursos? No sé eso, Carlos. Eso es que Pues tiene que saber. No, pues yo no soy el cajero de cosas. ¿Cómo ya sabes cuánto? Pero se comenta siempre en lo... ¿Cuánto aproximadamente? No sé, Carlos. ¿Cuánto aproximadamente puso el expresidente Cartes en la campaña de Marito? El día que vos me puedas señalar y decir no me contaste algo que vos sabías, pero que yo sabía, no que yo supongo, ese día te pido que me ponga ahí en el paredón. Pues yo no sé, no te voy a pilotear y no estoy para eso, ¿verdad? Hay temas muy, digamos, que atañen a otra gente y eso no es un tema que me atañe a mí, ¿verdad? No sé, ni me interesa. Es muy hábil usted como abogado. No. Es muy hábil así, pero no. Pero está bien, no quiere decir cuánto, pero sé. No sé. No, es que no quiero decir. Yo no tendría problema si sé, pues no sé. Pero es mucho. No sé, Carlos, no sé. Tampoco sabe si es poco o no. También depende a quién le preguntaba. Para uno es mucho algo y para otro es poco algo. Exacto, sí, evidentemente. Es así, bueno, pero ustedes se pusieron de acuerdo en Honor Colorado para decirle no a los proyectos del Ejecutivo. No, tampoco podemos caer en esa miserabilidad de sí, saber. Eso sería muy hay que separar bien, ¿verdad? Hay proyectos que van a ser seguramente buenos para el país y hay otras cosas que no, ¿verdad? Yo en esto soy, como sabes, medio nuevo y no sé hasta qué punto, pero para mí, por ejemplo, un tema que no corresponde es que el jefe de campaña, el doctor Alderete, vaya como director de Itaipú. ¿Por qué? Y porque no es como revanchismo, no le veo capacitado para esa función. Es una opinión personal. Su directorio me parece perfecto. Ahora, el directorio que tiene es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo. De primer nivel. Es buenísimo. Se quedaron algunos que ya estaban como directores y se incorporó a otros que son muy buenos. Es buenísimo, ¿verdad? Y bueno, y muchas cosas que vamos a estar de acuerdo, otras que no. Lo de Nicanor tampoco estoy de acuerdo, ¿verdad? Una persona que cambió la voluntad popular para ocupar un cargo en Yacyretá, no estoy de acuerdo, yo creo, no estoy de acuerdo con eso. Pero otras cosas sí, otros proyectos, claro que sí. Inclusive el caso de Benigno López, para mí es un caso claro de nepotismo. Pero una persona que uno hace su... ¿Por qué dice que es un caso claro? Y el hermano... Sí. Antes estuvimos hablando, me comentaste un suizo. Viene el suizo volando y vos le decís, ¿quién es el ministro del Tesoro de Paraguay? El hermano del presidente. ¿Cómo va a ser el hermano del presidente el que maneja todo? Sí, es el hermano del presidente. ¿Y ustedes no tienen una ley de nepotismo? Sí tenemos. Y nos aplica. ¿Y qué pasa si uno tiene un pariente que es excelente, que es uno de los mejores y que... ¿Qué pasa si por ser el pariente se lo tiene que sacar, no darle la oportunidad? El problema no es que sea el pariente o no. El problema es que hay una ley. Entonces, o derogar la ley o cumplir la ley. Y yo me cansé de escuchar, no sé si cansar es la palabra, pero muchas veces escuché que nosotros somos, el grupo de Honor Colorado, los que violentamos la Constitución, los que respondemos al patrón ciegamente, todo lo que te dije antes. Los que fomentaron que estén dos personas no electas ni proclamadas sentadas ahí como senadores, son los que están enfrente. Los que cuando se pretendió llevar un proceso de enmienda previsto constitucionalmente quemaron el Congreso, son los que están enfrente, ¿verdad? Los que están haciendo estos pequeños casos son los que están en otro grupo político. Entonces,
Pero como yo te decía, y te agradezco esta y otra oportunidad que pueda, voy a aclarar mi posición. Tal vez esté errado, tal vez no, pero yo estoy convencido y los hechos nos van a dar la razón de quién es quién y quién se comporta de una manera u otra. ¿A qué hechos? ¿Qué hechos esperas? Hoy van a ir este desenlace, por ejemplo, es un hecho, ¿verdad? Lo que pasó con el senador González Daer, van a haber otros temas que se van a ir dando y, bueno, cómo reacciona cada uno. Y el día que, acordate un tema muy importante, cuando se pidieron los bonos, creo que fue en la segunda o tercera emisión de los 500 millones de dólares, enviaron una carta a Nueva York. ¿Quiénes? Los senadores que estaban. Hay que chequear la firma, para que no se compren los bonos del Paraguay para pagar obras, para mejorar caminos, colegios, no era para pagar el sueldo de operadores políticos ni nada. Eso sí, eso va directo a inversión. No se puede tocar en otra cosa. Una parte es refinanciar la deuda y la otra parte de inversión. Sí. Eso es. Y bueno, hicieron una carta. Y vos me decís, ¿eso qué es? Es revanchismo, cosa. Entonces, ojalá que no caigamos en esa miserabilidad y espero que cuando... Pero, y lo que pasó con el tema de la superintendencia de pensiones. Por eso, eso me iba. Eso forma parte, es parte del... Porque el gobierno Cartes fue el que llevó adelante el proyecto, el que elaboró, hizo el proyecto, se peleó para que se apruebe. Y bueno, y de repente terminan todos diciendo no vamos a aprobar. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron? Bueno, te explico otra vez lo que a mí me tocó pasar. Yo soy presidente de la Comisión de Legislación y viene el proyecto. Ahí dice que era un proyecto presentado por el gobierno anterior y que, sobre todo la bancada de Patria quería que había modificaciones que ellos pretendían hacer. Sí. Entonces le fui escuchando, la doctora Georgia Rúa trabaja conmigo en la Comisión de Legislación, estamos juntos ahí, senadora Amarilla. Bueno, empezamos a trabajar y la verdad que vimos que había puntos que eran pertinentes esclarecer. Hicimos una reunión que todavía estaba la ministra Lea Jiménez, con el futuro en aquel entonces ministro que era Benigno López, hicimos todo tendiente a mejorar el proyecto y sacar un proyecto. Hasta el día antes de la sesión esa del jueves, que fue un miércoles, yo me quedé luego de la reunión y nos reunimos con la gente de Patria Querida, con Dionisio, no sé si me estoy olvidando a alguien, en la oficina de Rasmussen, y acordamos hasta tratar de consensuar un texto, porque había el texto de Hacienda, con el que una mayoría estaba, y el texto de Patria Querida, por así decirlo. Hasta ese entonces yo me levanté, me acuerdo a las 2, 3, bueno, vamos a hacer un texto, vamos a quedar, yo le voy a sostengo una cosa que para mí no voy a negociar, que es que se ponga por ley cuánto es el porcentaje que se puede invertir en bonos, cuánto se puede invertir en el sistema bancario y cuánto en capital abierto. No, pero hay un comité, el comité sí, el comité es plural. No me venga con eso, le dije. Es un comité que están conformados por diversos organismos. Ya tuvimos la experiencia en los años 90 del IPS, también estaban todos trabajadores, empleadores, todo muy lindo en papeles, pero terminó en lo que terminó. Eso no es suficiente. Estamos hablando de los fondos de la gente y tiene que haber una responsabilidad y tiene que haber parámetros bien establecidos. En base a eso también, en el mismo sentido se pronunció el senador Baqueta, le dije, bueno, incluyan esos parámetros. Luego, bueno, voy y como casi siempre son los ajustes de última hora. No incluyeron. Temprano voy y le digo a mi asesor, bueno, ¿dónde está el proyecto? No, pero ¿dónde está el proyecto? No, digo, nos vamos a la sesión y ahí nos vamos a la reunión de bancada y ahí Enrique Riera dice, disculpen, yo me acabo de integrar por el tema que hubo. Pero yo no estoy de acuerdo, yo represento a un gremio de la Cámara Municipal, de las cajas municipales, y ellos dijeron que no participaron del proyecto, que sus quejas nunca fueron contempladas, y yo pido votar en contra. El mismo sentido, el senador Víctor Bogado dijo, yo represento un grupo, él tiene unos gremios, y ellos tampoco estuvieron representados, pido liberar los votos. Yo le dije, muchachos, yo trabajé en base a sacar una modificación, estuvimos toda la vez, hicimos lo mejor posible. ¿Y dónde está la modificación? Y la verdad que como que yo ahí recibí el baldazo de agua fría y la verdad que no estamos ahí consensuados. Y ahí, bueno, y ahí yo ya vi que se iba a liberar, pero la tendencia, considerando que después nos fuimos a la plenaria y ahí ya era más, o ya empezaba a escuchar rechazo. Ahí hablo con Georgia Rúa, que es de Patria Querida, y le digo, ella me pregunta, che, Sergio, y el tema de la modificación, ¿y dónde están las modificaciones? Yo no tengo todavía la versión final. Y acá la tendencia es por el rechazo, le dije, por lo que yo leí, porque ahí vos te vas y todos los muchachos te dicen, ¿vos qué vas a hacer?
Y yo no voy a ser tan irresponsable en ver un proyecto, todavía no vi. Después, como yo quedo acá, ellos están acá atrás, y me permito hablar así porque a mí un tuit que lanzó el senador Rasmussen, como que él era el puritano, algo Sí. así, HC, por una vendetta, como ahorita, me tragué acá y hoy estoy hablando sobre el tema acá para el público. Y le digo cosas, bueno, estos que trabajaron todos van a sostener su dictamen con modificaciones. ¿Y cuál es el problema si vos estás, bueno, tal vez 4 3x3 ahí que te tiren ahí en la plaza, pero bueno, es una opinión y uno tiene que asumir pues, su posición en el Senado. Los primeros en sostener rechazo la gente de Barriaquería. Entonces yo dije, ¿qué es lo que estamos? Y me viene sobre la hora, cuando ya estaba todo el rechazo, los 2 dictámenes. Uno de la comisión de peticiones que lidera Rasmussen y otra la comisión de Hacienda, que yo no sabía ni que estaba contemplado ahí. Entonces, ¿qué es lo que queda hacer? ¿Verdad? Y sale otra vez, te digo, pasa que ellos tienen el manto del puritanismo encima, de lo que hacen todo bien, todo correcto, todo de acuerdo a la Constitución, y nos induce a nosotros que fue una vendetta política. Wow. Y todo lo que sostenía lo de modificaciones, lo primero en sostener rechazo. Yo dije, bueno, bienvenido al circo, que a veces es así, y es lo que me tocó vivir, y es mi parte de ese tema que por suerte me preguntaste. Bueno, finalmente, ¿cómo te sentís ¿cómo te sentís con los políticos allí? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Ya estás nadando ahí con los tiburones o todavía no? No, una lección sí es que nada es definitivo, ¿verdad? Vos podés tener una postura, podés sostener, y después te vas ahí, había sido lo que pasó antes, hay otro escenario, y tenés que ver hasta dónde podés ir, los ejemplos que estábamos tomando antes, y si querés el más crucial, yo antes de la elección del senador Ovelar para ser presidente, yo me fui a dormir el viernes, yo estaba convencido que él era. Estaba convencido. Y había sido, se decidió el sábado a las 11:30, él pudo voltear el sábado a las 11:30 de la mañana. Imagínate, era para quien era presidente del Senado. Y yo me voy y le veo a Nicanor, le veo a Mirta Bucinki, y dije, ¿qué es lo que pasó acá? Y uno me viene y me dice, che, vamos a apoyar a la Mirta. El otro, yo no entendía lo que pasaba. Y bueno, son esas circunstancias que sí uno sorprende. Lo que es la parte legislativa, cosas no, porque te digo, ya estoy en eso y me gusta lo que es comisión, revisar leyes, esa parte me gusta y estoy. Lo otro sí, adaptarnos a nuevos escenarios, nuevos actores y veremos cómo nos va. Bueno, perfecto. Senador, gracias por venir. Espero que no sea la primera y la última vez que esté con nosotros. Vale, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted la audiencia. El senador Sergio Godoy explicándonos muchas cosas y contándonos también intimidades de Honor Colorado respecto de la renuncia de Óscar González Daer. A la vuelta de la pausa con el ministro de Salud, Julio Mazzolini. Ya volvemos. Doctor Julio Mazzolini, ministro de Salud, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo andaste? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y cómo encontró el ministerio? Y realmente lo encontré en una situación extremadamente difícil. He declarado antes que realmente la salud está en emergencia. Tenemos problemas en todos los ámbitos. Así, salud en emergencia, así encontró. Así mismo. Tenemos problemas serios de abastecimiento de medicamentos, de insumos, niveles críticos. ¿Y por qué eso? Una serie de factores. Yo creo que en alguna medida por un problema de planificación, porque simplemente o no se planifica bien o la planificación es ficticia porque los datos con los que hacemos esa planificación no son fidedignos. Entonces, eso contribuye al problema. Y sin duda... Pero, a ver... ¿Por qué no son fidedignos los datos? Estamos hablando de salud, de la salud pública. ¿Cómo es que en el Ministerio de Salud no se van a tener datos fidedignos? Bueno, por la siguiente razón. Como los datos no están informatizados y dependen del reporte, por ejemplo, de las distintas regiones, esos reportes son a veces subjetivos, se trasladan de un modo en planillas o ese tipo de cosas, o no llegan de la manera correcta. Y entonces uno hace una planificación más o menos aproximada y entonces muchos de los datos no nos permiten hacer una política a mediano o largo plazo, ¿verdad? Pero es terrible lo que estás diciendo. Terrible, absolutamente, absolutamente, y por eso estamos en una situación realmente crítica en todos los ámbitos. La forma de comprar
tampoco es apropiada, porque uno no compra en un plazo que no sea conveniente, o muchas veces se espera que el stock esté en cero para ir a comprar en cantidades pequeñas con costos mucho más elevados. Realmente es compleja la situación. Hay mucha corrupción en el Ministerio de Salud. Yo creo que hay corrupción en todos lados y tengo varios indicios de eso. De hecho, uno de nuestros planes es fortalecer la unidad anticorrupción del Ministerio. Tenemos denuncias que han sido evaluadas en el pasado, por ejemplo, de que se usen reactivos del Ministerio, reactivos para laboratorios, por ejemplo, para análisis laboratoriales. Laboratorios del Ministerio son usados en laboratorios privados, por ejemplo, en el área del interior. Y ese tipo de cosas, denuncias de Es decir, ese tipo, roban, porque eso es un robo. es un robo. Es un robo. ¿Se roban los reactivos para venderlo al sector privado? Se usan en el sector privado, sí. ¿O son los funcionarios que llevan a sus consultorios privados o a sus sanatorios privados? Bueno, hay denuncias de ese tipo con indicios muy fehacientes que ocurrieron en el interior del país, otras denuncias cerca en la zona central, en esa y otras áreas. ¿Y qué va a hacer respecto de esto que está descubriendo? Bueno, en primer lugar tenemos que fortalecer, como decía, la unidad anticorrupción. Hoy prácticamente es una unidad que consta de 3 personas en la práctica, ¿verdad? Y que tienen que hacer frente a una serie Para un monstruo como el Ministerio de Salud, 3 personas. Es ¿En nada, anticorrupción? Absolutamente. Está hecho para la corrupción. Entonces, es un compromiso que tenemos para ir fortaleciendo la institución, ¿verdad? Y también facilitar que las personas puedan hacerlo, de hecho lo pueden hacer de manera anónima y acercarnos las denuncias pertinentes. Ahora, pero usted tiene algo en contra. Diga. Usted habla de la corrupción, pone énfasis en la corrupción y llega con gente acusada de haber cometido hechos. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Y lo que yo le estoy diciendo ya se hizo público. Claro. No es la primera vez que le digo tampoco, Sí, ¿verdad? sí, claro. Entonces, ¿cómo se entiende que usted dice, voy a luchar contra la corrupción, pero las personas a lo que usted llevó al ministerio son sospechosas de haber cometido actos irregulares estando en la función pública? ¿Cómo se entiende esta situación? Y que están investigadas. Claro. Yo creo que esas denuncias no tienen ningún asidero y tienen un componente político. Si tuviera alguna duda sobre la honestidad de cualquiera de ellos, no estarían conmigo ahora. ¿Cuántos siguen con procesos de lo que usted lo que ha llevado? Ninguno. ¿Ya terminaron todos sus procesos? Todos. ¿Todos? Que fueron desestimados por otra parte por carecer de mérito. Todos los que salían en los memes y compañía. Porque son esos, memes. Sí, pero con datos concretos de procesos que en algún momento se iniciaron contra esas personas. Sí, en algunos casos sí, en otros no. Pero ya terminaron los de todos. De todos. Los señalados. Todos. ¿Está seguro? Absolutamente. ¿A quiénes nombró en estos días? Bueno, son muchos nombramientos. Realmente, Le voy a decir, si me querés, ¿cómo no? Respondo a... No, pero sí, pero hay un que le nombraron que estuve leyendo de un colega, de parte de un colega, le voy a decir, un tuit acerca de una investigación que había hecho con alguien que usted, acá está, vamos a ver, acá está, Ángel Marecos. Sí, ¿Le confirmó? No. ¿No le confirmó como director del hospital de Roca Alonso? Él no ha sido ratificado ni tampoco ha sido nombrado nadie. No hemos abordado todavía a Mariano Roca Alonso. ¿No? ¿Y de dónde salió de que Ángel Marecos confirmado? Yo creo que es un error de buena fe, pero no hemos abordado eso. ¿En serio? ¿Pero lo tiene en cuenta? ¿Lo tenía en cuenta en la lista para ser director del hospital de Roca Alonso? Francamente no he abordado. No, él creo que es el actual. Yo no he abordado todavía ese hospital. Como son muchos los nombramientos, Carlos, de repente nos hemos concentrado un poco en el área interior por el momento y algunos nombramientos en el nivel central que son esenciales, ¿verdad? Pero usted sabe la investigación que se hizo. Sí, estoy al tanto. Está al tanto. Sí, entonces, sí. ¿no lo va a tener en cuenta? Es poco probable. Es poco probable. Bueno, no quiero hacer un juicio de valor porque debo decir que conozco la denuncia. Sí. No la he analizado en profundidad, pero claramente eso genera una duda válida, ¿verdad? Claro, es difícil conformar equipos hoy día, teniendo en cuenta lo que pasa con las redes sociales, que entra uno y enseguida ya
todo el prontuario te aparece en un ratito. Sí, es difícil. Es realmente, Carlos, porque además uno hace un análisis, digamos, de cuestiones técnicas por un lado, hace un análisis de antecedentes judiciales y muchas veces muchos antecedentes no están, digamos, en documentos públicos o no figuran o han sido limpiados, entre comillas, ¿verdad? Entonces, a veces, a través de las redes sociales uno se entera de algunos casos, ¿verdad? ¿Por qué no hay reactivos? ¿Qué pasó con los reactivos para la influenza? Bueno, en gran medida no fueron planificados. Quiero hacer una aclaración que... En invierno no se planifica tener reactivos. El pedido no se hizo. Había destinado un cierto número para el laboratorio central y creo que algún hospital más, pero no se compró. Y no es un problema de la transición, sino que no se hizo, ¿verdad? Entonces no tenemos esos reactivos. También en este año tenemos un fenómeno un poco peculiar. El pico de la epidemia de influenza se dio un poco más tarde de lo habitual. Porque se extendió mucho más el fresco, exacto, el frío que en otros años. Tanto es así, Carlos, que el número de casos respiratorios realmente no es muy distinto al del año pasado hasta la fecha. Pero sí la acumulación de casos es más en este último mes, digamos, ¿verdad? Pero de todas formas no puede ser que no se tengan reactivos. Es decir, uno tiene que prever, tiene que prever todos los escenarios. Que el invierno se acorte, que el invierno se alargue, el invierno sea efectivamente los 3 meses, o que no. Es decir, me imagino yo que si uno es administrador tiene que tener todos los escenarios posibles para reaccionar en tiempo y forma, doctor. Sí, efectivamente, uno debe prever, tener planes de contingencia, eso se acostumbra, y tenemos muy serios problemas de abastecimiento y a veces hay ciertas cosas que son un poquito ilógicas. Por ejemplo, me faltan medicamentos para terapia intensiva, para hemodiálisis, que estamos haciendo una reingeniería para obtener, pero tengo 1.500 millones de guaraníes para gasas. O sea, ese tipo de cosas. La forma en que el ministerio compra también a lo largo del tiempo, un círculo vicioso de la deuda. Te lo explico brevemente, si me permitís, sí, cómo no. En términos sencillos. Sí. Si querés comprar medicamentos por el valor de 100, solo tenés 5 y entregás los 5 y te venden los 100, pero sabés que no tenés los 95 que te faltan. Pero ya entregaste eso, comprometés el pago, pero sabés que no tenés. Y podés recibir por el valor de entre 60 y 100. Y si no alcanzás esa compra mínima, vas a ser sancionado. Y ya lo sabés. Entonces, el ministerio compra sin tener la disponibilidad y encima es sancionado. Entonces, realmente es un círculo vicioso, una deuda vieja, pesada que estamos arrastrando y ya se genera nueva deuda, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando arduamente para mejorar nuestro gasto primero y a partir de ahí tratar de tener un sistema ordenado que nos permita ser previsibles y confiables, ¿verdad? Mire, la salud pública es un tema fundamental. No puede ser que en Paraguay en el siglo XXI, en el 2018, la gente muera por influenza. No puede ser, y porque no hay reactivos, y no pudo ser tratada a tiempo. Sí. Es un crimen de lesa humanidad, así serio, no sé cómo llamarlo, pero es gravísimo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista administrativo, de todo punto de vista. Esto no puede suceder, doctor. No, realmente es indignante, Carlos. Sí me gustaría aclarar, sin embargo, que digamos el papel del reactivo que necesitamos para hacer algunos diagnósticos es relativo. Porque, sí, yo sé que es relativo. Porque muchas veces hay un concepto que se conoce como nexo epidemiológico. O sea, si tenemos un familiar que tiene influenza A, por ejemplo, y el resto tiene síntomas similares, se puede asumir con seguridad que el resto tiene el mismo tipo de enfermedad. Entonces el reactivo en algunos escenarios puede ser importante, pero no es vital, digamos, para el tratamiento, ¿verdad? ¿Y qué hizo al respecto ya? ¿Qué va a pasar con los reactivos? Hemos trabajado con la gente de insumos estratégicos arduamente para redirigir algunos recursos y tenemos entonces ordenado la compra de algunos de estos insumos que por otra parte tenemos que hacerlo de manera racional,
¿verdad? Tratando de calcular más o menos al tiempo que todavía vamos a necesitar esos reactivos y sobre todo recordarte que necesitamos también poner recursos en otras áreas muy críticas, ¿verdad? Totalmente. Muy críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas del Ministerio de Salud? Bueno, tenemos medicamentos, como te explicaba, en el área de diálisis, en el área de terapia intensiva, medicamentos oncológicos, ese tipo de cosas. A ver, al año, ¿cuántas personas en Paraguay se hacen hemodiálisis? No sabría decirte con precisión, Carlos, no quiero darte un dato impreciso, pero es un número creciente y realmente... Encima creciente. Creciente porque es una de las áreas que... digamos, más presión genera sobre el sistema, ¿verdad? Aparte también del área oncológica y otras enfermedades crónicas, ¿verdad? Pero, ¿y por qué no hay datos al respecto? ¿Cómo es posible que no tengamos datos? ¿Cuántas personas al año tiene que hacerse? De tal manera justamente a poder, para tener justamente la posibilidad de saber cuánto y cómo comprar, cuándo. Claro. No, esos datos existen, aunque generalmente tienen un subregistro. Son datos que puedo acercarte después, pero son datos aproximados, ¿verdad? Ahora, hacerle trabajar a la dirección de estadística. Sí. En serio, ¿no? En serio, doctor. Sí, claro. Hacerle trabajar a esa gente. En serio, porque si van a estar todo el día sentados, no van a hacer nada. Si no se va a poder, nunca va a poder planificar nada. Sí, es muy importante eso realmente y vamos a fortalecer eso. Y ese es uno de los motivos por el que, además de nuestra atención primaria de salud, que suelo insistir, también estamos abocados al trabajo de un sistema de información en salud digital, porque eso nos permite servir mejor a la gente, se le atiende más eficientemente, pero además nos permite generar esos datos que necesitamos, ¿verdad? Ahora, necesitas conectividad. Habla con la gente de Copaco y Conatel. Ya lo estamos que te haciendo. Garanticen la conectividad que necesitas, porque Sí. es la vida y la muerte. Así mismo. Estamos hablando de la vida o la muerte de un ciudadano paraguayo. Tal cual. ¿Verdad? Claro. Entonces hay que ser 1000% eficiente, no 100% eficiente. Mire, yo tuve amigos, conocidos, parientes que fallecieron por no poder hacerse los diálisis en tiempo y forma. Sí. Y es penoso ver cómo acaba la Sí. vida de gente querida por esa Así es. situación. Tengo y conozco gente que padece cáncer y está condenada a la muerte porque no hay suficiente medicamento oncológico para afrontar estos problemas. Son enfermedades catastróficas, definitivamente, pero 5 meses, 1 año, 2 años de vida más que se pueda dar a la gente es impagable, doctor. Claro, claro. Y que el ministro de Salud reconozca que hay problemas para la gente que padece de problemas renales, tiene problemas renales o que tiene cáncer. La pucha, ¿qué es lo que nos queda, doctor? No, y nos queda trabajar arduamente, ya lo estamos haciendo. Y eso también enfatiza algunos problemas de base que tenemos, ¿verdad? Porque la mayoría de los pacientes que terminan en diálisis lo hacen porque su presión alta o su diabetes no ha sido tratada apropiadamente en el primer nivel. También refleja la brecha que tenemos en calidad de atención de tanto tiempo. Imagínate, quiero darte unos números para que veas por qué tenemos, entre otras cosas, graves problemas de salud, porque no se ha priorizado muchas veces. ¿Cómo es posible que el presupuesto del Instituto de Previsión Social de unos 1.300 millones de dólares frente a 860 del Ministerio de Salud sean destinados al 20% de la población? Yo tengo menos presupuesto que IPS y tengo que hacerme cargo del 100%. El 80% de la población. Pero te doy otro dato. La provincia de Misiones, Argentina, 900.000 habitantes más o menos, un presupuesto de 1.000 millones. Sí, sí. O sea, una provincia de la Argentina tiene un presupuesto en salud mayor que todo el Paraguay. O sea, eso nos da una pauta. ¿Y qué tengo que hacer yo para el futuro? Tengo 800 unidades de salud familiar que me cubren el 40%. Si quiero apuntar al 80%, necesito por lo menos el doble, ¿verdad? Pero doctor, a ver, ¿cuántos pobres extremos tenemos con problemas de peso, con problemas de hambre? Y a partir del inicio mismo de su nacimiento y por el resto de su vida ya tiene
ya va a tener malformaciones diversas, de diversos tipos. Es un problema de salud pública. No, categórico. Esos primeros 3 años de vida son realmente vitales para el futuro de esa persona en todos los ámbitos y en ¿Y todas cómo sus se atiende a oportunidades. esos sectores? ¿Qué va a hacer para atender a esos sectores? Bueno, tenemos de hecho uno de los programas que sería implementado a través de la unidad de salud familiar en el nivel primario apunta a lo que se conoce como desarrollo infantil temprano y precisamente busca estimular estos chicos, busca determinar rápidamente cualquier tipo de déficit que pueda ser corregido rápidamente. Y ahí tenemos que entrar también, como de hecho hay planes de nutrición infantil, ¿verdad?, dentro del ministerio. Y bueno, se puede hacer un abordaje de manera integrada, que es realmente el enfoque que vamos a tener a partir de ¿Cuáles son las aquí. zonas más pobres del país? Y bueno, tenemos Cazapá, el norte del país. ¿Y cómo va a afrontar el tema de salud en San bueno, Pedro, Cazapá y en otras zonas? Bueno, de hecho es parte de nuestro enfoque inicial. Nuestros equipos ya han estado trabajando ahí, inclusive antes de nuestra asunción al ministerio, haciendo un relevamiento de la zona y ya tenemos identificadas zonas donde vamos a trabajar en el remodelamiento y la formación de unidades de salud familiar y tratando también de conseguir los recursos humanos, que son otro gran problema que tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto más necesita recursos humanos? Si Bueno, quiere hacer un trabajo eficiente. Y bueno, Carlos, imagínate un equipo de una unidad de salud familiar está compuesto por un médico, 2 enfermeras y promotores de salud, como mínimo. Se puede más o menos otras cosas, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de que necesitamos aproximadamente el doble de unidades de salud familiar. ¿Cuántos hay hoy día? 800 y pico. Necesitan 2.000 unidades. Yo creo que si tuviéramos el doble, el resto se puede también componer con los hospitales que algunas pacientes... Pero mencionaba también en otro programa, Carlos, que las 800 que tengo hoy están en pésimo estado. De las 800 que tengo, el 80% están en malas condiciones de infraestructura, ¿verdad? 80% tiene malas condiciones de mobiliario, equipamientos e instrumentales 20%, el 20% no tiene médicos, por ejemplo. Entonces, realmente tengo que trabajar mucho en las que tengo primero y después ir creciendo gradualmente para alcanzar la brecha que... Sí, usted sabe que esta desigualdad, que lo que usted está pintando es la desigualdad que se vive en este país. Un pequeño círculo de privilegiados tiene seguro VIP, ganan sueldazos, muchos sin hacer nada, simplemente por levantar la mano y decir acepto o rechazo en una votación. Tienen nutricionistas, tienen odontólogos y ya tienen un seguro VIP. ¿Verdad? Tienen combustible para irse a farrear porque no se van a trabajar. Esos son gastos superfluos. ¿Por qué usted no pide al presidente que pelee por un presupuesto donde se eliminen todas esas cosas y se le dé a salud? Sí, me parece que hay cambios estructurales que hay que hacer ciertamente. En el interim estamos trabajando para poder redistribuir esas fuerzas, esos recursos humanos de manera un poco más equitativa o donde tengan mayor impacto, ¿verdad? Entonces hay un esfuerzo en ese sentido en la asociación con el Parlamento y demás, pero se necesita un cambio más. Lo que más, necesita es el liderazgo del presidente, que el presidente se empodere, entienda de esto y que le ayude a usted a ir al Congreso y pelear por ese tipo de situaciones. Es decir, basta de gastos superfluos, vamos a darle a salud y a educación. Esa es la idea y el presidente ha declarado en varias ocasiones que salud y educación son su prioridad y en base a los proyectos que estamos trabajando con él y al respaldo que voy a tener desde el punto de vista del equipo económico, creo que eso se va a hacer muy obvio, ¿verdad? Otra cosa, doctor, el tema de los accidentes de tránsito. Sí. Es una cuestión de salud pública hoy día. La mayor cantidad de jóvenes en edad productiva que fallecen como consecuencia ya no es ni cáncer, ni accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Son accidentes de tránsito. ¿Qué va a hacer al respecto? Bueno, creo que lo principal es atacar la raíz del problema. O sea, tenemos que prevenir. Porque si yo les espero en la terapia intensiva de trauma, los gastos son... Sí, inconmensurables, sí. Y las rehabilitaciones a veces inexistentes, ¿verdad? Entonces, tenemos la idea de trabajar denodadamente en forma integrada con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, hace poco pusimos en funciones o hemos designado a la persona en
en la unidad de salud vial, de seguridad vial, y queremos a partir de allí, con el esfuerzo de la persona que lo va a liderar y nosotros también de manera decidida, trabajar mucho en la parte de educación en los jóvenes, ¿verdad? Tanto en los colegios, en todos los ámbitos donde podamos intervenir y hacer realmente que crear conciencia respecto a este gravísimo problema de salud. Pero tiene que ser un enfoque integral porque es una cuestión de salud pública. Ahí tiene que hablar con las municipalidades, tiene que hablar con las gobernaciones, tiene que hablar con la Policía de Tránsito, con la Policía Nacional, tiene que hablar con aquellos que expiden los carnets de conducir, con todo el mundo tiene que hablar, porque si no, esto va a ser imparable. Sí, totalmente. De hecho, algunas de las entidades que mencionaste están dentro de esa organización, ¿verdad? De la cual formamos parte. Y ese es el plan, sí. En 5 años, si es que continúas los 5 años y terminás, terminás el mandato en el ministerio, ¿cuál es tu objetivo principal? ¿Cómo te gustaría, doctor Mazzoleni, que te recuerden? ¿Como el ministro de Salud de qué? A mí me gustaría que me recuerden como el ministro que inició la reforma del sistema de salud. Eso es realmente lo que me gustaría. En términos concretos, me gustaría cerrar un poco o disminuir esas brechas grandes que tenemos. Te mencionaba lo que necesitamos en términos de atención primaria de salud, unidad de salud familiar. Me gustaría cerrar algunas brechas. Por ejemplo, se recomienda que uno tenga más de 3 camas por 1000 habitantes. La oferta de camas de todos los establecimientos de salud. Paraguay tiene 0,8, más o menos uno de los peores de la región. Tendríamos que acercarnos... Ni uno siquiera, ni uno tenemos. Ni uno. Tendríamos que acercarnos a 2.5, por ejemplo, camas por 1000 habitantes. Entonces, cerrar algunas brechas. Me gustaría reducir la mortalidad neonatal, la mortalidad materna, seguir mejorando. Eso ha ido bajando, pero todavía estamos en niveles inaceptables, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir bajando esos indicadores, ¿verdad? Entonces, en el ámbito de las enfermedades crónicas, también de muertes prematuras, me gustaría una reducción del 30%. Todos estos objetivos están enmarcados dentro de... 30% es algo realizable en 5 años. Es un objetivo muy ambicioso. Yo creo que hay que apuntar a eso y bueno, veremos cómo nos va, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que reducir. Ahora, pero tenés que tener mayor presupuesto y usarlo mucho más eficientemente. Categóricamente. Claro. ¿Cuánto de presupuesto necesitas? Y yo creo que necesito por lo menos el doble. Hemos hecho una... Si te planteo que tenemos que estar 2 veces pero mejor... Mira a la Cámara y decirle a los parlamentarios que te están mirando, ¿cuánto necesitas, doctor Mazzoleni, de presupuesto para todos los parlamentarios que te están viendo en este momento? Yo creo que necesitamos un sistema único de salud, una reforma que nos permita gastar mejor también. Pero definitivamente en términos de números, en base a lo que planteé anteriormente, yo creo que debemos apuntar al doble por lo menos, ¿no? Y tenés que obligarle al Ministerio de Hacienda que te desembolse. Sí. Porque si el Ministerio de Hacienda no te desembolsa, en el Parlamento te pueden dar el presupuesto que querés. Pero si no se desembolsa, es como si no tuvieras. Claro, y eso lo tiene muy claro el ministro de Hacienda. Una gran ventaja que yo tengo es que él proviene o está viniendo de IPS, donde realmente conoce la problemática de salud y además tiene la indicación precisa del señor presidente, así que yo creo que realmente vamos a tener un apoyo importante en ese sentido. Me preocupa más que él es el hermano mayor. Bueno, no, pero es una broma, porque esto es realmente hablar de salud y de la situación en que estamos, doctor, es preocupante. Sumamente. Es triste, es lamentable. Espero que tenga éxito. Sí. Que tenga éxito y que si logra disminuir en un 30%, en un 20% nomás, todo esto que usted se propone ya habrá sido un adelanto, pero deje toda la infraestructura cuando salga de que todo mejoró y de que sea una práctica hacer bien las cosas del Ministerio de Salud. Y ya no perdone, córtele las manos si tiene que cortarle a los corruptos en el Ministerio de Salud. Es un compromiso realmente enorme, una ardua tarea, Carlos, pero los que tomamos esta decisión y acompañamos al señor presidente lo hicimos con una convicción grande, ¿verdad? Y de tratar de mejorar algo, ¿verdad? Así que para eso estamos. Éxito, doctor Mazzoleni. Gracias por estar con nosotros. Le vamos a invitar a menudo. Cuando gustes, Carlos. ¿Seguro?
seguro. Que no me tenga compromiso los miércoles, doctor. Ah, bueno, ¿Eh? ok. ¿Está? Gracias, doctor Mozzolini. Gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de la educación dual con Carla Basigalupo y Constanza Correa. ¿De qué se trata? A la vuelta de la pausa. Bueno, ya entramos en la última parte del péndulo. ¿Qué tal, ministra Carla Basigalupo, ministra del Trabajo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un gusto compartir contigo. Muy bien, acá acompañada de Constanza. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Constanza Gracias. Correa? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir con la señora ministra. Bueno, tengo que contar la experiencia que tuve. Estuve hablando con un amigo, un ex compañero de colegio industrial, él. Me contó que usted estaba acá. Y como nosotros todos los sábados, los ex compañeros de colegio, nos reunimos en una mateada, en una plaza, todos los sábados, hablamos del tema de educación. Y él nos contaba la experiencia que tiene la UIP y que tienen algunos grupos empresariales en este tema de la educación dual y cómo eso se usa y se aprovecha en Europa, por ejemplo. Y cómo se estaba aplicando en Paraguay. Y me dijo, está acá y se queda hasta el viernes, creo que se quedan. Me dijo, se quedan hasta el viernes. Yo le quiero para el péndulo, le dije. Me puso rápidamente en contacto y me dijeron que usted ya estaba en conocimiento de esto y que iba a estar acá compartiendo. Bueno, Constanza, ¿por qué es importante y de qué manera puede ser así aplicable para todo el Paraguay la educación dual? Es importante la formación dual porque nosotros en Alemania tenemos solamente un 6% de desempleo juvenil, 6 a 7% de desempleo juvenil, y los jóvenes tienen muchísimas oportunidades en sus carreras profesionales. La formación dual en Alemania es tan reconocida por las familias, por la sociedad y en el mundo entero porque Alemania es uno de los países más competitivos económicamente en el mundo, sí, gracias a la formación dual que impartimos allí. Y ministra, ¿en Paraguay cómo es la situación respecto del desempleo juvenil? En Paraguay tenemos una alta tasa de desempleo juvenil. En general, el 6% de desempleo y el 6% de subocupación ataca principalmente a nuestros jóvenes y otra vez a nuestras mujeres jóvenes. Por supuesto que es un tema que lo tenemos que abordar como, digamos, con causas en realidad multicausales del problema del desempleo juvenil, pero sin duda la capacitación técnica y sobre todo elevar la calidad de la educación es el desafío que tenemos para paliar este desempleo. Y en este sentido, la herramienta de la formación dual, esa formación que compagina o alterna lo que es la capacitación y el trabajo, es una de las herramientas más exitosas en el mundo. Y la gran deuda que tiene, Carlos, la educación paraguaya es la calidad. Nosotros sabemos que hay muchos centros de formación, tanto en educación formal como en educación técnica, y hay muchos diplomas, pero cuando preguntamos para qué sirven esos diplomas y si realmente esos diplomas constituyen una fuente o una herramienta de trabajo, nos encontramos con la respuesta negativa. Y por supuesto hay una desmotivación impresionante de nuestros jóvenes que ya no quieren creer y que directamente apuestan, por ejemplo, a realizar trabajos en calle o a dedicarse a changas, porque resulta que ese diploma técnico ya no le da en realidad una herramienta. Y ahora, con este hay sistema oferta laboral. A ver, ¿hay oferta laboral para los jóvenes en Paraguay? Tenemos en ciertos sectores, de calidad, Carlos, digo yo, es decir, existe, porque vamos a comenzar por ahí, es decir, si no hay oferta es difícil que haya alguien que eduque para eso, es decir, ambas cosas tienen que ir juntas. ¿Hay oferta o no? Tenemos oferta y tenemos demanda. O sea, cuando hablamos de demanda laboral en sectores, por supuesto que siempre todo el sector de servicios y de comercio es donde mayor demanda laboral hay. Ahora, también requiere, por supuesto, una mano de obra calificada y es ahí donde está el problema, Carlos, de que hay demanda laboral, es decir, hay oportunidades de empleo, las hay. El problema es la calificación de esa mano de obra. Pero perfecto, pero tampoco, a ver, ser ordenanza o ser secretaria, o ser secretaria en el sentido que nosotros acá en Paraguay le damos secretaria, que es la que se haga al banco, te hace unas gestiones, te bajan las cajas, te mete las cajas o te pone la ropa por la percha en una tienda. No estamos hablando de mucho más que eso. Estamos hablando de educación técnica, ¿verdad? De
educación dual, es decir, electricistas, torneros, electromecánicos, mandos medios en construcciones civiles, pintores, talabarteros, todo eso, pero de calidad, de calidad. De hecho, ¿verdad? nosotros en este momento tenemos en electricidad y en lo que hace a metalúrgica el sistema de formación dual. En esos dos ámbitos hoy tenemos ya a estudiantes con muy buena experiencia, tanto en la ANDE como en la INC y también en otras empresas privadas, retail y otras que están aplicando ya este sistema dual. Estábamos hablando con Constanza y planificando ya con el Instituto de Formación Profesional de Alemania que tenemos que ir puliendo todavía ciertas cuestiones, pero la proyección, Carlos, es que este sistema dual se pueda extender a estos sectores que vos dijiste, al sistema de construcción, por ejemplo. En Paraguay tenemos un auge de obras viales y ya nomás en Puerta tenemos obras viales gigantes, como en el Chaco, por ejemplo, la ruta bioceánica, tenemos la construcción de todo el complejo habitacional y la costanera sur, que va a cambiar el bañado sur en Paraguay, y otras obras viales gigantes que se vienen. Para esto necesitamos mano de obra calificada y ya pudiéramos estar ahora proveyendo de esa mano de obra calificada si hubiésemos tenido antes el sistema dual. Para complementar solamente, realmente tiene razón, puede haber secretarias que solamente hacen ciertas tareas, pero es un desperdicio el potencial que tienen estas personas. Si estas personas fueran calificadas con calidad, podrían tener otras funciones y por eso nosotros apuntamos justamente ahora a estas profesiones técnicas como electricidad, eléctrico industrial, mecánico industrial, que son las primeras necesidades que nos dijeron los empresarios, porque son un movimiento empresario. Claro que hay necesidad de personal calificado para las empresas no consiguen quien les trabaje calificadamente. Ellos tienen mucha necesidad y por eso se hace necesario, ellos son un motor, los empresarios de esto. Mire, fíjese usted hasta qué punto en Paraguay hacemos las cosas al revés. Porque esto debería ser una política de Estado. Es una política de Debería Estado. ser una política de Estado, así como es en Europa y como es en Alemania, donde usted me dice 6% de desempleo juvenil, con alta capacitación los que trabajan. Pero sin embargo, nuestros políticos están enfrascados en otra cosa y no en esto que es fundamental, ¿verdad? Entonces, la excelencia de la educación se impone. Es lo que nos va a quitar y le va a quitar a nuestros hijos de la pobreza y que les pueda dar una vida digna el día de mañana. Pero para eso tiene que ser una política de Estado, es decir, desde el Ministerio de Educación debería estar esto en el centro del Ministerio de Educación. Y te voy a completar algo ahí, Carlos. En realidad es desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio del Trabajo a través de sus órganos de capacitación y el Consejo Nacional. No olvidemos ahora que tenemos un estamento muy importante de acción conjunta que tiene que guiar la educación técnica en Paraguay, que es el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, que justamente se conformó para coordinar acciones y que ya no sea el Ministerio del Trabajo, por un lado, a través del SNPP, que tiene presencia en todo el país, y SINAFOCAL a través de los institutos también, y por otro lado el MEC, cuando que nos tiene que unir un mismo mapa, un mismo camino para lo que se impone, Carlos, que ya no es solamente el estudio universitario, ya lo hablábamos hace un rato, tenemos que empezar a sincerar el sistema educativo en Paraguay. ¿Son las profesiones las que nos dan o las que dan a nuestros jóvenes en serio una oportunidad de empleo o son ya los oficios técnicos, los estudios terciarios, lo que en realidad están dando esa oportunidad en el mundo? Y tenemos que empezar a hacer ese análisis ya mucho más racional y lógico y bueno, encaminarnos hacia hacia eso ahí. hay que cambiar el sistema educativo. Sí, ¿verdad? hay que Sin tener duda. reformas, pero también quiero un Pero momento... te podemos empezar a andar con estos ejemplos prácticos. Y te voy a dar un ejemplo como hoy hablábamos con Constanza. El contrato de aprendiz es un contrato que ya existe desde la creación del Código Laboral, que después fue tocado nuevamente con la Ley del Primer Empleo, una ley que prácticamente no tuvo aplicación. Y es un contrato que recién ahora lo estamos aplicando, como tantas leyes en Paraguay que ya están escritas, están formuladas, pero no se aplican. El contrato de aprendiz es el que es la base legal de todo este sistema dual y recién ahora, en el año 2018, con toda la vigencia, con toda la antigüedad que ya tiene el Código Laboral, está siendo aplicado per se con todas las características del contrato de aprendiz. Y el Estado también ha apoyado, el Estado también paraguayo ha puesto en su política
como bandera también la formación dual. El Estado paraguayo está invirtiendo, Sinafocal está invirtiendo en nuestra asesoría para que nosotros vengamos a adaptar la implementación del modelo paraguayo. Nosotros no estamos haciendo una copia uno a uno del modelo alemán porque no funcionaría. Así o sea, mismo. ya se tuvieron experiencias donde no, o sea, buenas experiencias, pero que no han sido sostenibles. ¿Y qué experiencias resultan en Paraguay, Constanza? Ahora en este momento tenemos la experiencia de los empresarios que son motor y que son empuje. Son los embajadores que tenemos en este momento de la formación dual. Tenemos el apoyo del Estado que nos ha cambiado estructuras, por ejemplo, tanto en SNPP como en Sinafocal, implementando en estas dos instituciones la formación dual y mostrando las estructuras que ellos han desarrollado para que pueda ser una parte operativa en el SNPP. ¿Desde que hace cuánto esto? Eso lo estamos haciendo desde el 2017. En marzo del 2018 empezaron 2 proyectos pilotos. ¿Cuántos chicos? Estamos con 53 chicos en este momento en los 2 proyectos pilotos, 37 tutores. Que una vez que han sido terminen formados. ya tienen trabajo. Exactamente. Pero no están obligados, Carlos. Tenemos que entender que el sistema de aprendizaje no es que la empresa está obligada a tomar al aprendiz, pero bueno, el aprendiz ya después de 2 años, porque es el tiempo de 2 años de aprendizaje, por supuesto tiene un expertise adquirido impresionante y sí, un alto porcentaje, por supuesto, de ser contratado por la empresa. Y hay un ejemplo muy bueno en Paraguay, Carlos, que te invito a que lo conozcas. El SEMA de Encarnación es un centro que trabaja en coordinación, ¿lo conoces? El ministerio es el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo con instructores y por supuesto también el gobierno local. Y tiene un 90% de aprendices, es decir, los estudiantes ya van haciendo pasantías a través del contrato de aprendizaje y tiene un porcentaje altísimo de empleo. Es un ejemplo concreto que existe en Paraguay y que lo podemos ver. Y los empresarios que están ahora formando a estos chicos, a estos aprendices, la mayoría va a tomar a estos aprendices y quieren seguir con los siguientes cursos. Y por ejemplo, ANDE, que es uno de las empresas estatales que mayor necesidad tiene de personal calificado, ellos empezaron ahora con 33 aprendices, ellos hubieran tomado 50, 100, 200. Lo que pasa es que estamos en este momento desarrollando todavía las estructuras y los estándares para que se pueda implementar a nivel nacional, para que en todas partes haya la misma impartición con calidad exactamente de los contenidos, para que los exámenes en todas partes sean iguales y para que los empresarios y el Estado y los jóvenes tengan justamente la oportunidad de tener personal calificado. ¿Cuáles son las industrias que más piden a estos chicos? Industriales en general y la Todas las industrias en general. Sí, en general. Nosotros, Carlos, tuvimos varias reuniones con empresarios y todos están de acuerdo en que necesitan pasantes. Pero hay cuestiones que todavía las tenemos que ir puliendo. Por ejemplo, el sistema de incentivos, porque por supuesto las empresas necesitan tener facilitadores, mediadores, que son solventados por las empresas. Y bueno, tenemos ciertos sistemas que podemos ir emulando, como el de Alemania, también Suiza tiene un muy buen sistema de pasantía. Y lo que está haciendo el Instituto de Formación Profesional de Alemania es que nos está ayudando a crear nuestro propio sistema y tenemos que ver un poquito con el sector empresarial, con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y con el Ministerio de Hacienda, cómo hacer algún sistema de incentivo que no precisamente sea a lo mejor un sistema de incentivos fiscales, pero sí constituya un incentivo para la empresa de tal manera a que bueno, podamos darle un beneficio para el caso de que tenga pasantes. Aunque las empresas están ganando y ganando, o sea, es una win-win porque exactamente ellos están teniendo el personal que necesitan y con una alta calidad, o sea, están identificándose los aprendices con estas empresas. Nosotros en el taller que estamos desarrollando, que la señora ministra nos dio el honor ayer de poderlo inaugurar, que ha sido un mensaje muy grande para todos el que nos haya acompañado ayer, porque eso muestra el deseo del gobierno también de sacar adelante este programa. Ahora, y en el mundo, y sobre todo en América Latina, ¿cuáles son las profesiones que van a ser más solicitadas y donde la educación dual puede ser importante? Por ejemplo, en México nosotros tenemos la experiencia que con la parte de mecatrónica se empezó primero también con proyectos pilotos, después extendimos con la institución partenaria que tenemos en México con CONALEP
a 11 estados mexicanos y después los gobiernos de México y de Alemania firmaron un acuerdo donde se está expandiendo a los 32 estados mexicanos. Cada uno de los gobiernos pone 5 millones de euros justamente para implementar este sistema a nivel nacional. O sea, nosotros estamos hablando de recursos que realmente son altos si uno quiere realmente tener un cubrimiento nacional. En Colombia también se está implementando, en Chile también tuvimos en la parte de minería una asesoría, Uruguay nos está preguntando también, en Brasil también tenemos las conexiones con el SENAI, o sea que hay muchos países que realmente están interesados con Costa Rica, con Ecuador, o sea, realmente todo el mundo quiere y sobre todo en las profesiones técnicas, que es donde más necesidad tienen estos países. El mundo va al uso de la tecnología, es decir, muchos empleos se van a perder en los próximos años porque los robots van a salir, es decir, uno va a tener que saber cómo hacerle trabajar al robot, no al ser humano, y ese robot va a hacer el trabajo de 50 hombres, ¿verdad? Y así sucesivamente, es decir, vamos para otra parte, estamos preparados, Paraguay está preparado, ¿tiene en cuenta esos detalles? Nosotros, Carlos, tenemos centros tecnológicos ya dependientes del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde estamos impartiendo clases de mecatrónica, robótica, y bueno, la idea es que podamos potenciar estos centros y por supuesto descentralizarlos, llevarlos a los pueblos de desarrollo. Queremos tenerlos en Encarnación, Ciudad del Este. ¿Qué falta para que esto se vaya extendiendo y en cada departamento se tenga una escuela para este tipo de formación? Tenemos que aunar esfuerzos con el MEC. Aquí el Consejo Nacional de Educación y Trabajo tiene que trabajar en esto que vos decís, llevar la enseñanza técnica en empleos del futuro a todos los departamentos del país. No lo va a poder hacer el Ministerio de Trabajo solo, porque el MEC tiene una presencia más extendida, pero el Ministerio del Trabajo tiene una flexibilidad mayor en cuanto a instructores y en cuanto a otros aspectos. Por eso tenemos que hacer ese trabajo mancomunado, Carlos, hacer un plan nacional de capacitación técnica, justamente visualizando ya los empleos del futuro y por supuesto la necesidad de empleo que tienen nuestros jóvenes. Y también añadir que para los empleos del futuro no tiene que ser necesariamente que se vayan a perder empleos, hay que modificarlos, hay que adaptarlos, hay que mejorar los currículos justamente con los cambios que se están dando mundialmente en la digitalización. Pero fíjese usted lo que Paraguay es contramano con la historia, ¿verdad? Lastimosamente, y tenemos que darle un giro al tema. Las escuelas técnicas hay 276 o 276 bachilleratos técnicos que imparten 26 especialidades técnicas, técnicas industriales, 13 en servicios y solamente 2 agrícolas, en un país eminentemente agrícola, agropecuario. Por eso digo, vamos de contramano con nuestra historia. Estamos llenos de abogados, estamos llenos de contadores, y bueno, se masifican ciertas carreras y mientras tanto aquellas que pueden servir para que uno tenga una vida digna se deja de lado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si usted tuviera que darle un consejo a los paraguayos, luego de todos estos contactos que tiene, ¿qué le diría a Constanza? Que le apuesten a la formación dual, que no la vean como una formación de segunda, que le tengan confianza, que hay países como Alemania que han salido adelante justamente por esta formación, que las familias crean que cuando sus hijos se están formando dualmente, tuvimos la experiencia ahora en el taller, realmente están esforzándose y están trabajando, porque puede ser que haya colegios, bachilleratos técnicos, que haya pasantías. Las pasantías son periodos muy cortos donde los muchachos están viendo el trabajo, pero mientras en la formación dual están trabajando directamente en las empresas y están aprendiendo de las personas que realmente están ejerciendo esa profesión. Y a eso hay que apostarle, y a eso le está apostando el gobierno y los empresarios. Y eso es lo más importante. Hasta los tutores, digamos, que están en las empresas, los trabajadores son una base, igual que los profesores en las escuelas, en los colegios y en las universidades, son los que forman nuestros hijos. Los tutores en las empresas y los empresarios van a formar el personal y el futuro de los jóvenes paraguayos. Ese es mi consejo. Carlos, el sistema dual responde a la necesidad también del estudiante de generar ingresos. Sí. Si un estudiante paraguayo hoy elige una universidad, ¿qué tiene? Tiene 4, 5, 6 años de estudio, pero generalmente no puede generar ingresos porque bueno, los horarios de la universidad no lo permiten. La capacitación dual permite generar ingresos y con eso tenemos, por supuesto, jóvenes más motivados
Y también, Carlos, hay que decirlo, nos ayuda mucho a construir la cultura del trabajo. Sí. Esa cultura del trabajo que Paraguay todavía está débil, tenemos a jóvenes desmotivados y esto hace que en la medida que van estudiando, bueno, van construyendo esa cultura del trabajo porque te van generando ingresos, van aprendiendo y es realmente un cambio de cultura que se genera con todo este sistema de capacitación dual, además, por supuesto, de elevar la productividad y la competitividad. Hablando de capacitación, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio del Trabajo en la construcción de la ruta Carmelo Peralta, Loma Plata, Carmelo Peralta? Bueno, en la construcción del tramo de la ruta bioceánica, son 250 kilómetros, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del SNPP, se posiciona ya en forma anticipada para capacitar y reclutar a las personas, a la mano de obra local, de tal manera a que pueda conseguir un empleo en este proyecto. La idea, Carlos, es que trabajemos en forma interinstitucional. El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Trabajo, por supuesto, el gobierno local, de tal manera a que podamos adelantarnos al inicio de la construcción de obras y crear mano de obra local, dar oportunidad siempre a la comunidad en cuanto a la obra en construcción. Y estamos trabajando no solamente en este proyecto, sino también en todo lo que hace al Bañado Sur. Ya nos estamos posicionando ahora con nuestras aulas móviles, nuestros instructores, de tal manera a que cuando se inicien las obras... Y la gente acude, dice, yo quiero trabajar en Por esa supuesto, obra, ¿sí? Y además trabajamos también en un proceso de motivación. Le explicamos por qué tienen que trabajar, cuál va a ser el ingreso y cuánto tiempo van a tener acceso a este ingreso. Y también es importante aclarar que estamos trabajando fuertemente en todo lo que hace habilidades para la vida y educación financiera. No queremos que ningún curso más se imparta sin una malla curricular inicial de habilidades para la vida, eso que hoy en todo el mundo se reconoce que es esencial como básico para toda enseñanza. En Alemania, perdón Constanza, en Alemania, instituciones como SINAFOCAL o el SNPP, ¿están todos dentro del Ministerio de Educación? ¿Verdad? ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué tiene que ser compartimiento? Un momento. Es que en Alemania nosotros tenemos una tradición desde la época medieval de esta formación dual. En el año 1969 se hizo la ley de la formación profesional dual, que ampara desde el Ministerio de Educación la formación dual. O sea que está por ley ya definido quiénes son los actores que participan en la formación dual, cómo es el financiamiento de la formación dual, cuáles son los estándares, lo que acabas de decir, sobre unas mallas curriculares, unos plan dual, lo llamamos nosotros, que sea para todos iguales y que permita que la calidad se pueda dar. Y a eso es que hay que apostar. Le preguntaba esto porque me da la impresión de que o existe el SINAFOCAL o no existe el SNPP. Lo que no pueden hacer son dos instituciones, con todo lo que significa el presupuesto, ¿verdad? Que hacen la misma cosa. No hacen la misma cosa. No hacen la misma cosa. Hay una confusión ahí, Carlos. A ver, aclara entonces. El SINAFOCAL es el órgano rector de todo lo que hace la capacitación técnica. El SNPP ejecuta a través de sus instructores y sus planes de capacitación, y a su vez SINAFOCAL llega a través de institutos de formación que hay en todo el país a esos lugares donde SNPP no puede llegar porque no tiene establecimiento o porque no tiene instructores. En realidad, en la práctica no tendría por qué superponerse ni implicar gastos, digamos, superfluos, porque en realidad tienen funciones diferentes. Ahora sí, es cierto que tenemos que fortalecerle al SINAFOCAL como ese órgano rector con un poder de policía, digamos, sobre el SNPP para que controle no solamente la realización de las clases, sino que también todo lo que hace a las mallas curriculares, la necesidad laboral. ¿Imparte cursos o no? Imparte a través de institutos de formación que licitan y ganan concursos. Bueno, es lo que te digo. ¿Y por qué no hace el SNPP? Porque el SNPP, Carlos, no puede cubrir todas las necesidades a nivel país. Te voy a dar un ejemplo. Viene una empresa, por ejemplo, a posicionarse en una ciudad. No va a poder hacer. Claro, pero por lo menos se complementan y los institutos sí existen a nivel país. Yo entiendo que se complementen, pero si existe una sola institución que haga todo en el país, va a ser mejor que estando dos que lo hagan Son dos diferentes. Por ejemplo, el ejemplo, sí, mi percepción. A ver, cuéntenos. Extranjera, aquí unas veces en Paraguay, muy implicada. Va a desempatar usted. Mi percepción. SINAFOCAL justamente es el órgano rector. Nuestra formación dual, MOPA dual, aquí en Paraguay, tiene la parte operativa en SNPP. Con ellos empezamos a desarrollar los primeros perfiles, las primeras mallas curriculares, hemos trabajado con los instructores, han formado tutores. ¿Qué pasa ahora?
Ahora estamos subiendo la parte estratégica de la estructura de Mopadual a Sinafocal. ¿Por qué? Porque Sinafocal como órgano rector va a permitir que tanto SNPP como instituciones privadas puedan impartir esta formación dual y se complementen en diferentes carreras, pero Sinafocal va a permitir que con una alta calidad, desarrollando los estándares en las mallas curriculares, por ejemplo, haciendo el registro de tanto de las empresas como de los institutos, haya también un cierto control, una cierta supervisión de lo que se está desarrollando y tanto el SNPP como las instituciones privadas puedan desarrollarlo. Eso no debería ser una tarea del Ministerio de Educación. Te voy a corregir ahí un poquitito, Carlos. ¿Vos conocés el SENAI de Brasil? Sí, conozco. Eso tenemos que hacer con SNPP. Y el SENAI de Brasil, Carlos, no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. El SNPP en Paraguay tiene que apuntar a lo que es el SENAI de Brasil, ese órgano que compagina la acción del sector empresarial, por supuesto estatal, y prepara para el trabajo. No tiene nada que ver con el Ministerio de Educación y tenemos que apuntar a ese estándar de calidad. Bueno, es interesantísimo el tema. Y a mí me encanta hablar de educación, me encanta el tema de la educación. Creo que es fundamental para despegar en este país. Te agradezco, Constanza, que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Va a estar con nosotros ya, por mucho tiempo. Muchas gracias también por haber Carlos, venido. un gusto. Te voy a seguir llamando y cada vez que Constanza venga, avísame para traerla siempre acá para ir conociendo los adelantos en esta materia. Perfecto, no, pero en serio. con gusto. Un compromiso. Exactamente, muchas gracias por aceptar el compromiso. Podemos Gracias. conocer también los ejemplos prácticos que estamos teniendo de éxito, porque tenemos que conocer un poquito a nuestros estudiantes, a los empresarios que hoy están teniendo esa experiencia buena. Sí, le voy a decir a la gente del noticiero para que tengan en cuenta eso y hagan la entrevista con aquellos que son exitosos. Excelente. Gracias, ministra. De nada. Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio y hasta el próximo día.